¿Cómo están mis amados hermanos y amigos que me están viendo a través de las redes sociales? Que el Señor les bendiga. Le habla aquí su hermano evangelista Luis Alcalá. Damos gracias a Dios por esta oportunidad, en esta hora que me da de poder dirigirme a cada una de sus vidas. Para mí es una bendición, sobre todo el compartir la palabra del Señor. Amén. Este video lo hacemos para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, Dios puso hoy en mi corazón, en mi vida, ya desde el día de ayer estuvo inquietándome hablar sobre este tema de que Jehová Dios está con nosotros y que Él ha puesto sus palabras en nuestra boca. Amén. Él es el que nos da la fuerza, Él es el que nos da la valentía, el coraje, el vigor para nosotros presentarnos y dar el mensaje de salvación, el mensaje que Dios quiere que nosotros entreguemos dentro, fuera de las iglesias, en las calles, en el parque, en las plazas, donde prediquemos, porque el Señor nos ha llamado a predicar el Evangelio de Jesucristo. Amén. Y quiero invitarle a sí mismo a abrir su Biblia a los que me están viendo y luego a los que nos van a ver también a través de las redes ya, porque este video queda grabado. Así que quiero invitarle a abrir su Biblia en el libro de Corintios, Primera de Corintios capítulo 1, Primera de Corintios capítulo 2, verso 1 en adelante. El tema que dice aquí dice: proclamando a Cristo crucificado. Bendito sea el Señor. Amén. Y la palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del maravilloso Espíritu Santo. Aleluya. Dice así: así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, aleluya. Dice aquí, y sino con demostración del poder y del espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Una tremenda palabra que Dios me entregó el día de ayer, y justo estuvimos ministrando a una hermana para la gloria del Señor, y quiero que entendamos lo que Dios nos está hablando hoy a través de su palabra. Y su palabra nos está diciendo que uno de los grandes apóstoles, de los cuales siempre se hacía el más pequeño, que era el apóstol Pablo, bendito sea el Señor, él habla aquí y dice que cuando él se propuso ir a visitar a la iglesia de Corintio, a visitar, bendito sea el Señor, a los hermanos en la fe, y anunciar el testimonio de Dios, anunciar la palabra de Dios, la cual Dios nos ha llamado a anunciar a cada uno de nosotros, y todos somos útiles, todos somos herramientas, todos somos vasos en las manos del Señor, todos somos útiles en el reino. Amén. Yo quiero que entienda que desde el hermano más pequeño hasta el hermano más grande, todos somos útiles, todos somos iguales delante de Dios. Dios puede usar a quien quiere, cuando quiere, como quiere, con quien quiere. Amén. Dios nos usa para su gloria, para que su nombre sea exaltado y glorificado. Bendito sea el Señor. Y así aquí la palabra del Señor nos dice que Pablo fue a anunciarle el testimonio de Dios que había entregado a esta humanidad. Dice que él no fue con palabras de excelencia, de sabiduría, no fue con inteligencia de hombre, sino dice que él se propuso en su corazón no saber nada más que a presentar a Jesucristo. Bendito sea el Señor, y a este crucificado y que resucitó de entre los muertos. Pablo está enseñando y hablando que el mensaje primordial del Evangelio es anunciar a Cristo, anunciar al Mesías, al Señor y Salvador, al que vino a este mundo a entregar su propia vida por cada uno de nosotros para poder nosotros acceder a la salvación eterna. Bendito sea el Señor. Y asimismo aquí podemos nosotros observar que dice en el verso 3 dice: estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y mucho temblor. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de sabiduría. Aquí el Señor nos está hablando que Pablo, siendo un hombre tan letrado, un hombre tan estudiado, un hombre lleno del conocimiento, de la sabiduría de Dios, un hombre lleno del Espíritu, dice que no se propuso en su corazón. O sea, quiere decir que él no fue con palabras de sabiduría, de inteligencia,
con palabras de hombre, sino fue con las demostraciones del poder y del Espíritu. Aleluya, bendito sea el Señor. Y eso es lo que nosotros debemos entender y comprender en este tiempo, iglesia, que nosotros debemos estar guiándonos por medio del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien hace la obra, es el Señor quien hace la obra. Él es quien nos dirige, Él es quien nos instruye, Él es quien nos da el aliento a nosotros poder seguir avanzando hacia adelante. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Y si por A o B en diferentes iglesias hoy en día hay hermanos que Dios los está levantando para gloria y alabanza de su nombre. Hay hermanos y hermanas que Dios está levantando, porque este es el tiempo en el que Dios está eligiendo hombres y mujeres llenas del conocimiento de su sabiduría, de su palabra, llenos del Espíritu. Eso es lo que Dios está haciendo en este tiempo para que las almas puedan ser salvas a través de tu vida. Y es lo que Dios quiere hacer contigo, amado hermano y amigo que me escuchas, amado hermana. Dios quiere usar tu vida. Déjate usar por Dios, simplemente deja que el Espíritu de Dios empiece a hacer la obra en tu vida. Él es aquel que pone las palabras en tu boca, Él es aquel que te dirige lo que tienes que hablar y lo que no has de hablar. Dice que cuando nosotros demos una palabra, que no debemos de preocuparnos, porque Él es quien pondrá las palabras precisas en nuestra boca para que nosotros podamos ser de bendición al pueblo, aún a las personas que no conocen de Él. Bendito sea el Señor. Esto puede ocurrir dentro y fuera de la iglesia, en la predicación, en las calles, en las plazas, en diferentes lugares. Esto es algo esencial en este tiempo, que nosotros volvamos a la esencia de buscar el rostro de Dios, de la presencia de Dios, de llenarnos más del Espíritu Santo, de pedir más que al Espíritu Santo que nos llene con el aceite, con la unción del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien convence de pecado al mundo, al pecador. Es el Espíritu Santo, no es la palabra que usted puede dar o yo, porque no son con nuestras fuerzas, no es con su fuerza, no es con mi fuerza, es con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es quien da la victoria. Bendito sea el Señor. Me ha pasado a mí en este último tiempo, aleluya, gloria sea el nombre de Jesús, que yo por misericordia, el Señor me está bendiciendo de una manera especial, y creo que en su vida también, mi hermano, mi hermana que me está escuchando en esta hora, aleluya. Es el Señor quien nos pone la palabra en nuestra boca. A veces me ha pasado que no tengo ni siquiera qué mensaje dar, o a veces de repente empiezo a leer la palabra del Señor y veo, y a veces no entiendo, no comprendo tanta gloria que está aquí en la palabra del Señor, pero el Señor es quien dice que Él nos dará la sabiduría. Él pondrá las palabras precisas en nuestra boca para que nosotros podamos hablar conforme a su voluntad, conforme a su corazón. Bendito sea el Señor. Y para que nosotros podamos dar un mensaje que parta todas las cadenas, que parta todos corazones que son de piedra. Bendito sea el Señor, que las cadenas se rompan. Para que así las cadenas se rompan, nosotros debemos de estar orando, debemos de estar buscando el rostro de Dios, debemos estar llenándonos con la palabra de Dios, debemos quizás también hacer ayuno en este tiempo, para que así todo lazo, toda cadena, toda venda que está en los ojos de las personas caigan, asimismo las cadenas se rompan, los demonios se sujeten y huyan. Aleluya. Eso es lo que Dios quiere en ese tiempo, que nosotros aprendamos a sujetarnos a Él. Dios quiere que usted y yo aprendamos a depender de Él, porque es Dios quien hace la obra, es el Espíritu Santo, es el Señor quien redarguye y convence de pecado al hombre como a la mujer. Bendito sea el Señor. Y aquí Pablo nos está hablando que él dice, estuvo con mucho temor, mucho temblor, él tenía miedo, dice, andaba así con mucho nervios quizás, y no sé si le habrá pasado, mi hermano, mi hermana, que de repente Dios nos honra para de repente coordinar en las iglesias, para predicar, y de repente subimos así con una especie de un temor de qué podemos decir o qué no podemos decir, y si lo vamos a hacer mal. Hermano, quiero que entienda que Dios está con usted, y en el momento que usted disponga su corazón, y en el momento que usted diga, amén Señor, yo voy a hacerlo para tu gloria, el Señor empieza ya a obrar, el Señor empieza a poner palabras precisas en tu boca. Tú tienes que empezar a creer lo que Dios va a hacer en ti, y luego también tener fe en ti de que Dios va a hacer una obra extraordinaria en tu vida. Bendito sea el Señor. Y es el Señor que hace la obra, es Dios quien se glorifica en nuestras vidas. En una ocasión
yo voy a contar este pequeño testimonio donde me recuerdo muy bien cuando yo empezaba en los caminos del Señor y a mí el Señor me estaba honrando en la iglesia. Tuve la oportunidad asimismo de coordinar en la iglesia, tuve la oportunidad de predicar y asimismo fui jefe de evangelismo en las calles por misericordia y Dios, hermano, se glorificó de una manera sorprendente, pero yo no tenía ni la idea de cómo hacerlo. Y yo quiero que entienda que esta obra es toda del Espíritu. Bendito sea el Señor. Y aquí el Señor nos habla que nosotros debemos de tener en cuenta que es Él a través de nosotros, no nosotros. No nosotros somos los que podemos hacer algo, no. Nosotros, el Señor nos habla a veces en su palabra y nos dice que nosotros siervos inútiles somos. Bendito sea el Señor. Y qué tremendo título, bendito sea Jesús, que Dios nos compare con esto, ¿verdad? Nos diga que siervos inútiles somos. Y es que la verdad, hermanos, porque aún habiendo lo que Dios hubiese querido hacer en nuestras vidas, que nosotros lo hagamos, no lo hacemos porque lo hacemos de otra manera. Pero damos gloria a Dios que Dios tiene misericordia y aún así nos usa para su gloria y para su honra. Y así mismo, hermano, cuento este testimonio para la gloria del Señor que recuerdo que una vez no estaba ni siquiera yo preparado, pero siempre recuerdo muy bien que yo me metía en lo íntimo con el Señor, en lo secreto. Es allí donde Dios empieza a manifestar su gloria, es allí donde Dios empieza a reinar en nuestros corazones, a tomar dominio de nuestra carne, de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu y de nuestra alma. La oración es la comunión, es un arma muy letal, es un arma muy poderosa en este tiempo que nosotros debemos de estar cada día en comunión con Dios, porque la oración es hablar con Dios y la palabra de Dios nos habla a través de su Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Es Dios. Cuando había un varón, un hermano por allí que me decía que cuando nosotros oramos, Dios nos escucha, y cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros escuchamos a Dios a través de su palabra. Bendito sea Jesús. Y es verdad, hermanos, la palabra de Dios, Dios en su palabra nos habla. Y nosotros le hablamos a Dios por medio de la oración. Entonces, no recuerdo que estaba yo preparado en la coordinación. No recuerdo muy bien porque no me habían invitado así nada más a coordinar. Y recuerdo que ese día había vigilia. Bendito sea Jesús. Ese día íbamos a vigilar desde las 8 hasta las 12. Más de las 12 creo. Media vigilia íbamos a hacer. Y hermanos, y recuerdo que eran ya a las 8 y todavía no llegaba el coordinador, el quien iba a coordinar. Entonces yo agarro y ya me alisto para empezar a hacer ya todo conforme a lo que estaba estipulado, que era hacer la vigilia y adorar a Dios, porque cuando nosotros hacemos vigilia nos guardamos, nos separamos para Dios, para que la presencia de Dios caiga en nuestras vidas y poder salir bendecidos de ese lugar. Porque cuando usted va a la iglesia, usted va a buscar bendición, usted va a buscar del Espíritu, usted va a llenarse de la palabra, usted va a llenarse de lo que Dios quiere hablar por medio de su palabra. Eso es lo que nosotros hacemos, buscamos el rostro de Dios de muchas maneras, no tan solamente en la oración, en la alabanza también puede ser a través de cuando vamos a la iglesia, escuchar el culto, alabarle a Dios. Ahí nosotros nos estamos llenando esta lámpara que es el cuerpo, ¿verdad? El aceite, llenándonos de la unción del poder de Dios, aleluya. Y recuerdo que el pastor me había invitado, me dijo, hermano, mire, ¿sabe qué? No viene el coordinador, pero yo siento en mi corazón de que usted hoy día va a hacer la coordinación. Yo día bueno, el reino de los cielos dice que lo arrebatan los valientes, amén. Y yo dije, bueno, amén, Señor, amén, amén, dije, porque era un llamado. Yo siempre miro a Cristo, al Señor, no miro al hombre, porque es Dios quien usa a sus siervos, amén. Y en este caso yo le dije amén. Me empecé a listar, hermanos, y cuando subí al púlpito, hermanos, cuando subí a ese lugar, empecé a orar a Dios para que Dios se glorifique de una manera sobrenatural. Hermanos, yo jamás en mi vida había experimentado tanto público, tantas personas que estén allí mirándome y sobre todo porque no es fácil, hermanos, estar parados en un altar, en un púlpito, no es fácil. El apóstol Pablo aquí mismo lo habla. De repente él, cuando iba a las sinagogas, cuando iba a predicar, mucha gente le escuchaba, multitudes. Entonces él dice que él iba con mucho temor y temblor, y así también yo me sentía. Y no sé si le habrá pasado de repente, hermano, a veces estamos con mucho temor y temblor, con un poco de nervio, que eso es algo normal, es algo que nosotros debemos sentir porque somos seres humanos. Bendito sea el Señor. Y pasa que
yo subo al altar y hermanos, empiezan a llegar gente, empiezan a llegar hermanos, hermanas en la fe de diferentes iglesias, empiezan a llegar invitados, incluso recuerdo que ese día, hermanos, no recuerdo muy bien, yo asumo que era entre 100 personas a más quizás de repente, pero la iglesia estaba muy llena, jamás pude ver una iglesia tan llena, todas las iglesias se congregaron, hermanos, y Dios derramó su gloria de una manera sorprendente. Yo me quedé perplejo con lo que Dios hacía en mi vida, porque anteriormente yo había participado en estos festivales, en estas fiestas que hacen, es algo muy común que lo hacen aquí en Chile y en diferentes partes del mundo, creo yo, que es elegir al rey y a la reina de primavera y todas estas cosas, ¿verdad? Yo siempre decía, bueno, a mí me elegían igual en el aula del colegio donde yo estaba, en el instituto, en la universidad, ¿verdad? También me eligieron a mí para ser el mister de la primavera, bendito sea Jesús. Y recuerdo que yo lo hacía para que decía, bueno, yo pienso que puedo hacerlo, yo pienso que puedo salir elegido, bendito sea Jesús. Y en esto pasa que estando yo ahí, viendo a la multitud, hermanos, me topé de nervios, bendito sea el Señor, hermanos, porque era bastante gente. Yo decía, bueno, ¿qué voy a decir ahora? Aunque me habían dicho que tenía que dar unas pautas de lo que tenía que hablar, pero yo me excedía hablando justo, para colmo, en ese mismo instante era ignorante de las cosas de Dios. Empiezo a hablar de Dios, recuerdo, porque justo me tocó hablar de la esclavitud. Y justo yo hablé, pero empecé a decir que Dios nos hizo libres y esto y aquello, pero ya sin saber que Dios estaba haciendo la obra en mi vida. Bendito sea el Señor. Pero yo en ese tiempo lo hacía para que los hombres me vean a mí. Bendito sea el Señor. Ahora es algo muy distinto, porque ahora yo quiero que vean a Cristo, que vean al Señor y no me vean a mí, que vean al Señor y que exalten al Señor, porque esta vez yo hago que el nombre de Cristo sea glorificado y exaltado, no mi nombre, porque simplemente yo soy un vaso, un instrumento, así como usted y como yo, y es lo que debemos entender, que el nombre de Jesucristo debe ser exaltado, no para que lo vean en el púlpito usted como predica, hermano, cuánta unción, cuánto poder, mira el Señor cómo lo usa. No, hermano, es el Señor que tiene que ser glorificado y tiene que ser alabado, no el hombre. Nosotros simplemente somos polvo, somos un vaso que Dios usa por misericordia con la finalidad de salvar a muchas almas, y eso es Dios lo que está haciendo en mi vida y se está manifestando de una manera especial, y yo creo que en su vida también, hermano. Amén. Y sucede que yo tenía nervios, hermanos, yo tenía nervios igual, y quedé entre los segundos y terceros, quedé, me acuerdo, en el rey, en el Mister cuando fui elegido, pero no salieron las cosas como yo quería. Pero ya Dios empezaba a hacer la obra, bendito sea el Señor, y es lo mismo aquí, es algo muy distinto, pero con la diferencia que el Señor nos dice en su palabra que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder y de dominio propio, bendito sea el Señor. Y aquí el Señor nos está hablando que Él, es su fuerza, es su gracia, es su sabiduría, es su poder, Él es el que habla, no nosotros. Nosotros simplemente abrimos nuestra boca y el Espíritu Santo empieza a hablar, empieza a tratar con nosotros, empieza a darnos palabras de repente en nuestra mente, en nuestro corazón, empieza a hablarnos. Yo recuerdo que ese mismo día pasó esa noche, hermanos, de una manera especial que el Señor me habló. Yo pude escuchar la voz de Dios, pero dentro de mi interior. Yo no la escuché audiblemente, pero la escuché dentro de mí. Y decía que justo mientras estábamos alabando, exaltando a Dios, glorificando, el fuego de Dios había descendido, la unción, el poder de Dios estaba en el altar y en la iglesia, hermanos, que yo me quedé sorprendido, perplejo. Hasta Dios me dio la oportunidad en ese momento de poder alabarle, de poder cantarle al Señor, y Dios se glorificó, hermanos. Y yo recuerdo que mientras yo estaba alabando, glorificando al Señor, escucho una voz que me dice: mis palabras he puesto en tu boca. Así me decía el Señor. Y eso es lo que hoy el Señor te dice a ti, hermano, hermana, que me escuchas, amigo, que me escuchas. Mis palabras he puesto en tu boca. Créelo, porque esta palabra es para ti, hermano, hermana. Créelo, porque Dios es quien hace la obra. Él es el que actúa a través de nosotros, no nosotros a través de Él. Es Él, no nosotros. Bendito sea el Señor. Y eso me quedó así, me quedé así un poco sorprendido, y así mismo dije dentro de mí: amén, Señor, la gloria es para ti, Padre. Y ahí pude entender que Dios estaba tratando ya conmigo de una manera especial, de una manera sobrenatural, que yo no podía ni entender a veces, de estar parado frente a muchas personas. Recuerdo que hace poco también, el año pasado, también me invitaron a una iglesia donde fue más de 200 personas, hermano. Y cómo yo pude haber estado parado ahí predicando la palabra del Señor frente a 200 personas, hermanos, que todos están mirando con una cara ahí, todos están pegados.
Algunos están con cara alegre, otros están tristes, otros están enojados y así sucesivamente. Y se encuentra de todo en la iglesia, hermanos. Pero eso es allí donde el Señor en la iglesia rompe las cadenas. En la iglesia es donde el Señor aviva el fuego del Espíritu Santo. Es allí donde el Señor convierte nuestra tristeza en baile, en gozo. Es allí donde el Señor quita todo dolor, todo sufrimiento, toda angustia, toda preocupación, todo problema. Es allí donde nosotros somos bendecidos. En la iglesia, en el pueblo de Dios, donde nos reunimos a congregarnos en el nombre de Jesús. Aleluya. Y esto lo cuento para la gloria del Señor, hermanos, que es algo tremendo lo que Dios vino haciendo. Ya Dios me estaba preparando para el Evangelio, para este ministerio que Dios ya me había entregado, ya que era el ministerio de evangelista a las naciones por misericordia. Y estoy aquí, hermanos, predicándoles y hablándoles y decirles, hermanos, que no se atemoricen, no tengan temor de hablar, no tengan temor de decir lo que el Señor Jesucristo nos manda, hermanos. Si es el Espíritu Santo quien habla a través de nuestras vidas, no sientan vergüenza, no sientan temor, sujeten esta carne al Espíritu y díganle: Señor, toma dominio, toma control de mí, predica tú a través de mí, ora tú a través de mí, porque yo lo voy a valorar todo, yo lo voy a echar a perder todo. Habla tú, Señor, sé tú a través de mí y habla, Señor, predica tú y haz tú la obra, porque yo siervo inútil soy, sierva inútil soy. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros dependamos, que seamos dependientes de Él. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Y el apóstol Pablo aquí nos está enseñando y nos habla que él tenía temor, tenía temblor de dirigirse a las personas, de dirigirse a los hermanos que estaban allí para hablarles del testimonio, pero dice que no se propuso nada de tener conocimiento, sabiduría de hombre. Hoy en día hay mucha teología, hay muchos estudios que se hacen y todo eso es una bendición, hermanos. Yo no digo que no, pero más Dios nos quiere en la oración, más Dios nos quiere en la intimidad, Dios nos quiere en los secretos, Dios nos quiere allí para que nos llene cada día más de su presencia, para que podamos hacer canal de bendición para muchas vidas. Eso es lo que Dios empieza a obrar en lo íntimo, en lo secreto. Allí es donde empieza Dios a derramar su gloria. Allí es donde Dios empieza a derramar su poder, su justicia, su verdad, su unción. Porque es lo que en este tiempo nosotros debemos estar pidiéndole a Dios: unción de lo alto, poder de lo alto. Predica tú, habla tú, Señor. No sea yo hablando, no sea mi conocimiento, no sea mi sabiduría. Yo la desecho y habla tú. Sé tú a través de mí y glorifícate que yo soy tu siervo, Señor. Usa este vaso por misericordia, porque Dios nos usa a todos por piedad y misericordia. Bendito sea el nombre de Jesús. Y dice en el verso 4: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, ni con demostración, sino con demostración del Espíritu y de poder. Eso es lo que en este tiempo nosotros debemos de tener, hermanos. Esa llenura, esa unción, ese poder de lo alto, para que nuestra fe no esté no esté puesta en la sabiduría de los hombres, dice la palabra del Señor, sino en la sabiduría, en la inteligencia, en el poder de Dios. Ese es en este tiempo que nosotros debemos estar pidiéndole al Señor demostraciones del Espíritu, que mientras usted esté predicando vea señales, vea prodigios, aleluya. Eso es lo que Dios quiere, hermano, hermana, de ti, que usted le pida, que usted le clame a Dios para que Dios sea obrando a través de su vida y sea Él rompiendo las ataduras, las cadenas que el diablo pone en las personas que a veces no quieren escuchar la verdad, a veces se duelen porque les hablan de una de otra manera, pero es el Espíritu Santo a veces que nos habla con reprensión, nos habla con amor, pero lo hace por amor a tu alma, para que no te pierdas, sino para que tengas vida eterna, para que puedas hallar la salvación que Él ha dictaminado sobre tu vida desde antes de la creación de este mundo. Y tú estás aquí con un propósito. Y yo vengo a decirte en esta hora que Dios tiene un propósito grande contigo. Dios tiene algo grande preparado para tu vida. Tú simplemente tienes que creer al llamado, al propósito que Dios tiene para con tu vida. Bendito sea el Señor. Leía el Éxodo capítulo 3, donde hablaba acerca del llamamiento de Moisés. Y Moisés le decía en una conversación, cuando se le presentó Jehová de los ejércitos allí en una zarza, y le dice: Señor, dice en el capítulo 4, verso 10 en adelante, dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después de que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Bendito sea el Señor. Aquí Moisés está hablando diciendo: Señor, yo no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque simplemente yo no sé hablar, soy muy lento para hablar, soy muy lento para poder dirigirme a las personas. ¿Cómo yo voy a poder expresarme ante Faraón, ante las multitudes, ante las personas, ante el pueblo de Israel?
Y eso es lo que tú tienes que entender, hermano, que es el Señor quien pone palabras en tu boca. Mira lo que dice en el verso 11 y dice, y Jehová respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Dice el Señor, ¿yo acaso no soy Dios para yo hacer las cosas imposibles que son para ti y hacerlas posibles? Dios es el Dios de lo imposible, y si tú crees que Dios no te va a usar, si crees que Dios te ha desechado, si crees que Dios no está contigo, ten en cuenta que Dios es fiel y Él permanece siempre con nosotros. Y si el Señor te ha dicho que te va a usar para su gloria. Tú tienes que creer, tú tienes que empezar a creer que Dios ha puesto sus palabras en tu boca. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Es Dios quien actúa a través de nosotros. Es Dios, es el poder de Dios, es la sabiduría, el conocimiento de Jehová Dios, no nosotros. Mucha teología hay, muchos estudios bíblicos, y eso es una tremenda bendición, pero Dios quiere que tú le estés pidiendo día y noche: Señor, úsame para tu gloria. Señor, habla tú a través de mí, predica a través tú de mí. Señor, que no sea yo, que seas tú siempre hablando, para que así usted pueda despertar a la iglesia, porque hoy en día hay una iglesia que duerme, hay una iglesia que no vigila, hay una iglesia que no ayuna, hay una iglesia que no ora, hay una iglesia que está decaída espiritualmente, y Dios quiere levantar a hombres y mujeres llenas del poder de Dios, llenos de la unción de Dios. Eso es lo que Dios quiere y empezar a hacer con tu vida, porque Él es un Dios fiel, Él es un Dios poderoso. Él lo que hace con muchos siervos, lo que hizo con muchos siervos atrás, como Gille Ávila, grandes mujeres y hombres de Dios que ya partieron al encuentro del Señor, Dios lo puede hacer en ese tiempo, porque Él no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él no cambia, Él sigue siendo el mismo. Nosotros somos los que cambiamos, nosotros somos los que fallamos. A veces nosotros somos los que dejamos de orar, nosotros somos los que dejamos de vigilar, nosotros dejamos de leer su palabra, dejamos de ir al culto, dejamos de que el enemigo derrotado venga y nos hable y nos diga lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Bendito sea el Señor. Y este es el tiempo, iglesia, que tú debes de levantarte con fe. Hermano, hermana, levántate con fe. Dios te dará la victoria. Créele a sus promesas. Él abrirá caminos donde no los hubo. Créelo, hermano, hermana, porque Dios está contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti, hermano, hermana? Dice la palabra en el Éxodo capítulo 14, verso 14, dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Él es el que, la batalla es del Señor. Cuando tú estás en el púlpito es una batalla, es algo tremendo. ¿Por qué? Porque ahí tú estás hablando a muchas vidas que de repente están pasando por diferentes circunstancias adversas en su vida. Asimismo, dentro de la iglesia está el trigo como la cizaña. Hay muchos hermanos que no están caminando en el Espíritu y empiezan a ver con los ojos de la carne, y es allí la lucha que nosotros tenemos, pero no es contra carne, no es contra sangre. La lucha no es con el hermano, no es con la hermana, es contra espíritus demoníacos de maldad que están cada día acechando la iglesia, el pueblo de Dios, con la finalidad de que el mensaje no sea llevado. Por eso tú debes de siempre ungirte antes de subir al púlpito, debes de ungirte con la sangre preciosa de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Parecía que teníamos problemas con el internet. Es que estoy aquí en la casa. Estamos lanzando videos en vivo. Por la gracia y misericordia de Dios, les pido que me perdonen, hermanos. A veces la señal se pierde. Amén. Y sucede que el Señor es quien hace la obra, hermanos. Es Jehová quien pelea por nosotros. No es con espada, no es con ejército, es con el Espíritu Santo. No es con sus fuerzas, no es con su sabiduría, no es con su intelecto, no es con su gracia. Es con la gracia de Dios. Es el poder de Dios quien nos usa para traer bendición al pueblo. Bendito sea el Señor. Es Dios, hermanos, es Dios, hermana, quien nos usa para su gloria, para que su nombre sea glorificado y exaltado. Bendito sea el Señor. Dice luego en el verso 5, dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y eso es lo que debemos de entender nosotros, que a veces vemos a muchos hermanos que predican de lo más maravilloso, de lo más lindo y hermoso, que Dios levanta instrumentos para su gloria. Sí, es cierto, Dios bendice a esa persona, Dios bendice a ese varón, Dios bendice a esa varona, a esa mujer de Dios, pero Dios, así como bendice a esa persona, también Dios puede bendecir tu vida, también Dios puede usarte. No te creas a menos, no piensas que tú estás por debajo de ellos, que tú eres un nivel inferior. No, Dios también quiere tratar contigo, Dios también quiere llevarte a niveles espirituales mayores, niveles mayores quiere llevarte. El Señor quiere llevarte a un nuevo nivel
espiritual. El Señor quiere llevarte de victoria en victoria, de conquista en conquista, de gloria en gloria, para que tú empieces a moverte en lo sobrenatural, para que tú empieces a moverte bajo el poder, bajo la unción de Dios. Eso es lo que Dios quiere, hermano, hermana, que me escuchas. Sino que nuestra fe no debe estar puesta en los hombres, dice acá la palabra del Señor, no debe estar puesta en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, porque cuando el poder de Dios desciende, entonces las cadenas tienen que romperse, los demonios tienen que huir, en el nombre de Jesús los ciegos tendrán que ver. Cuando está el poder de Dios, cuando está la unción y la gloria de Dios, todo empieza a ser restaurado, empieza a ser libertado por el poder de Dios, por la sangre de Jesús, porque la sangre de Cristo tiene poder. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Es Dios, hermanos, quien se mueve a través de nuestras vidas. Él es quien ha puesto palabras en tu boca para que tú empieces a moverte en fe, empieces a creerle a Dios. Bendito sea el Señor. Eso es algo tremendo lo que Dios está haciendo en este tiempo con mi vida. Yo le doy gracias a Dios, porque así como Dios me está bendiciendo en lo espiritual, también se ha levantado el enemigo en lo terrenal, en lo natural. Con respecto a mi trabajo, el enemigo me está haciendo la vida imposible, pero sé en quién he puesto mi confianza. Y usted sabe en quién ha creído. Si usted sabe que en este momento está pasando necesidad, si usted sabe que en este momento usted está pasando una crisis económica, si usted sabe que ha perdido el trabajo, si sabe que usted, su matrimonio no está bien, usted sabe en quién ha puesto su confianza. Su confianza está puesta en Jehová de los ejércitos, y Él le hará justicia, Él le dará la victoria pronto. Usted tiene que creerle, usted simplemente tiene que confiar en Dios, esperar en Dios, orarle a Dios para que Dios empiece a mover su mano a favor de su vida. Bendito sea el Señor. Es Dios, hermanos, quien hace la obra en nuestras vidas. Y si Él a veces nos pasa por una prueba, por un proceso, es porque Él quiere llevarnos a otro nivel espiritual. Es porque Dios quiere que su gloria sea mayor sobre nuestras vidas. Y nosotros debemos estar cada día con el perfil bajo, debemos estar siempre con el mentón hacia abajo, reconociendo que es Dios entre nosotros, es Dios obrando a través de nosotros, y Él es el que trae el mensaje. Y mensajes ungidos debemos de traer en este tiempo para su gloria, llenos del poder de Dios, llenos de la unción de Dios. Por eso Dios nos llama siempre a la oración y al ayuno y a la lectura de su palabra. Estas tres armas letales que Dios le ha entregado al cristiano, a la cristiana, al hijo de Dios, a la hija de Dios: oración, palabra y ayuno. Tres armas letales para Satanás, y que destruyen toda fortaleza, que rompe toda cadena. Y el enemigo es lo que no quiere, es en este tiempo que tú te levantes en fe. El enemigo lo que no quiere en este tiempo que tú le creas a Dios, a sus promesas. El enemigo no quiere que tú le creas lo que dice su palabra. Hay muchas personas que están allá afuera en la esclavitud, en el pecado, atrapados, esclavizados en el pecado, porque no se les predica, no se les habla verdaderamente del mensaje que Dios quiere que nosotros entreguemos. Y Dios quiere que nosotros llevemos un mensaje de esperanza y de salvación. Es cierto que lamentablemente, mientras hay personas que están esclavizadas en el pecado, están condenados espiritual como naturalmente. Lamentablemente es así, están condenados, pero Cristo Jesús vino a darnos salvación. Él no vino a condenar, Él vino a salvar lo que se había perdido, Él vino a rescatar lo que se había perdido. Y eso es lo que Dios quiere, hermano, que tú te levantes en fe proclamando la grandeza de tu Dios, que no te avergüences de publicar, de hablar de este evangelio santo, de este evangelio glorioso que Él nos ha entregado, nos ha dado este privilegio para nosotros poder llevar este mensaje a los perdidos, este mensaje a las personas que la luz de Cristo todavía no ha resplandecido en su rostro. Bendito sea el Señor. Dios está buscando hombres llenos del Espíritu Santo, y Dios quiere llenarte con su Espíritu, y Dios también me llena y quiere llenarme de su Espíritu. Pero si nosotros nos disponemos cada día de todo corazón a Él, es la obra de Dios, es el Espíritu Santo quien hace la obra a través de nosotros, y es su gracia, es su sabiduría, es su poder, es su palabra la que a nosotros nos da la valentía de poder seguir predicando, de no tirar la toalla, sino de seguir perseverando en sus caminos. Bendito sea el Señor. Y esta palabra Dios la ponía hoy en mi corazón. Por eso yo quiero que entienda, hermano, que no es con fuerza, no es con sus fuerzas, no es con mi fuerza, no es con mi gracia, no es con mi sabiduría, no es con lo que yo pueda demostrar o quiera demostrar. Porque nuestra sabiduría, nuestra inteligencia es limitada, pero la sabiduría de Dios es ilimitada. No se puede contar, no se puede ver, porque Dios es grande. Bendito sea el Señor. Y Dios nos usa, a estos vasitos pequeños nos usa para que nosotros podamos ser
planta de edificación para otras vidas, para otras almas. Y yo espero que este mensaje que le he dado, hermano, hermana, lo atesore en su corazón y crea que Dios está con usted, que en medio del proceso, en medio de la prueba, usted siga alabando y glorificando a Dios, porque es allí donde Dios empieza a tratar con usted de una manera especial y sobrenatural, porque el Dios que predicamos es un Dios sobrenatural. Aunque muchas personas no entienden y no comprenden lo que nosotros predicamos y hablamos, es porque nos dice su palabra. Asimismo, en el verso 14, donde dice que el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu porque se disciernen espiritualmente. Hay muchas personas que no lo entienden, pero lo llegan a entender cuando Jesucristo se revela su vida, cuando Jesucristo empieza a obrar en sus corazones y ellos lo aceptan y lo confiesan primeramente. Es por eso que Dios quiere hacer contigo una obra, amigo que me escuchas, hermano que me escuchas. Dios quiere hacer contigo una obra a través de Jesucristo, porque solamente Jesucristo pagó el precio más grande de la historia en la cruz de Calvario, asimismo para darte salvación y perdón en el reino de los cielos. Él lo único que quiere es que tú le entregues tu corazón y empieces a caminar en obediencia bajo su palabra, empieces a caminar en bendición tras bendición. Él quiere que tú seas bendito en tu entrada como bendito en tu salida. Si tú pones a Jesús como Señor y Salvador en tu vida, créeme que empezarás a caminar en bendición tras bendición, con muchos, de repente con algunas pruebas, porque es necesario que pasemos pruebas para que nuestra fe siempre esté puesta sobre la roca que es Cristo. Pero siempre el Señor nos está dando la victoria. Siempre Dios está con nosotros. Él siempre está peleando con nosotros, porque no es con nuestras fuerzas, es con la fuerza del Espíritu Santo, es con las fuerzas de Dios. Bendito sea el Señor. Y Dios quiere hacerte más que vencedor, porque en esta hora tú estás de las tinieblas. Si tú estás en tinieblas, tienes que pasar esa luz de Cristo, esa luz verdadera, pero tienes que recibir este sacrificio vivo y agradable que Dios entregó a esta humanidad, para que así pueda ser tomado en cuenta delante del trono de Dios y puedas hallar gracia delante de Él. Bendito sea el Señor. Esto es lo que Dios se me ha entregado en esta hora. Yo bendigo a Dios por este momento, por este privilegio de poder dirigirme a ustedes, hermanos, hermanas. Solamente crea en el favor de Dios, crea en el poder de Dios, que Dios hace como Él quiere. Él es un Dios soberano. Él puede usar, hasta un niño puede usar para hablarnos de muchas maneras, y debemos de escucharlo porque es Dios quien habla. Bendito sea el Señor. Es por eso que yo le insto a que no baje los brazos, no tire la toalla, no desista del camino del Señor. Si se apartó de los caminos del Señor, venga a los caminos del Señor, que Cristo le ama. El Señor todavía no ha cortado su brazo para salvar. Jehová todavía está dispuesto a dar salvación, está dispuesto a dar perdón, está dispuesto a dar reconciliación a través de su Hijo, porque Jesucristo es la reconciliación entre Dios y los hombres, y no hay ningún otro más que pueda interceder más que Jesucristo, porque Él es el único intercesor entre Dios y los hombres. Bendito sea el Señor. Dios te ama y Dios quiere que tú empieces a moverte en fe, hermano, hermana, que empieces a creerle a sus promesas. Dios tiene preparado ciertamente cosas grandes para tu vida, pero también tienes que creer y empezar a caminar en obediencia, en sujeción a su palabra. Bendito sea el Señor. Así que yo bendigo cada una de las vidas de mis hermanos que están aquí conmigo. De verdad, para mí es algo hermoso compartir con ustedes este momento agradable, esta hora feliz que es la palabra del Señor. Habíamos tenido una interrupción a lo largo del video, pero Dios nos dio la victoria. Amén. Y no podía dejar de decir lo que tenía acá, lo que Dios estaba entregando. Pues lo estoy entregando ahora para la gloria de Dios. Espero a las personas que los van a ver luego sean edificados, sean bendecidos a través de esta palabra. Y cada día Dios quiere que tú y yo nos llenemos más de la presencia de Dios, porque nos estamos descuidando, y si en algo nos descuidamos, entonces algo está mal y debemos de volver a las sendas antiguas, debemos de volver al ayuno, debemos de volver a la iglesia primitiva, a esa iglesia que oraba fervientemente por la llenura del Espíritu Santo, por la visitación del Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros debemos hacer en este tiempo: ayunar, vigilar, orar, leer su palabra, para que podamos ser instrumentos poderosos en la mano de Dios. Porque si entonces estamos llenos del Espíritu Santo, los demonios tendrán que sujetarse, las cadenas tendrán que romperse, todo lazo tendrá que ser quitado en el nombre de Jesús, porque es Dios a través de nosotros. Y Dios en esta hora dice así: mis palabras he puesto en tu boca, solamente cree y verás mi gloria, verás mi justicia, verás mi favor moviéndose a tu familia, moviéndose a tu vida, moviéndose a tu corazón. Bendito sea el Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Así que Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga, hermanas. Para mí, en este momento que Dios me ha dado de poder
traer este mensaje. Doy toda gloria y toda honra y para mí sea su misericordia. Saludamos a mis hermanos que me han estado viendo, a mi hermana Elsa, bendito sea el Señor, aquí estoy viendo asimismo a mi hermana Cristina, Dios bendiga, ella es mi esposa, bendito sea el Señor. Saludamos también a Mario Canales, mi hermano que pronto va a ser ungido pastor, Dios le bendiga, hermano Mario Canales. Asimismo saludamos a nuestra hermana Maite. Amén, gloria sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios, también ha estado viendo el video nuestra hermana Cecilia, ella es la hermana de mi esposa. Saludamos a Alexander Martínez, Dios bendiga tu vida, varón. Saludamos a nuestra hermana Inés Herón, aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Dios le bendiga, hermana, bueno, Dios le bendiga a nuestro amigo Cristian Payacheo. Dios bendiga también a Cristian. También bendiga a nuestro hermano Moisés. Él es mi hermano de la fe, mi hermano canario. Dios le bendiga. Él es el padrino de mi hijo. Así que asimismo también saludamos a Estrellita Inalcanzable. Bendito sea el Señor. Dios bendiga a cada una de sus vidas. Yo le doy gracias por estar compartiendo conmigo esta palabra. Ha sido corta, pero espero que haya sido precisa lo que Dios haya querido hablar. Yo simplemente me he dejado guiar por el Espíritu Santo y es lo que debemos hacer. Dejarnos guiar por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque mucha letra mata, dice la palabra del Señor. Fatiga la carne, bendito sea el Señor, pero nosotros debemos estar con la demostración y el poder del Espíritu Santo para que Dios obre a través de nosotros y podamos llevar bendición a la iglesia, al pueblo de Dios, ya que hay mucha necesidad tanto dentro y fuera de la iglesia, y eso es lo que Dios nos está llamando, a que seamos valientes, hombres y mujeres de valor que se levanten en fe a proclamar las grandezas de su Dios. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Les saludo con todo el amor de mi Señor Jesucristo. Gracias por estar conmigo, por compartir este momento feliz, esta hora grata. Para mí ha sido mucha bendición compartir con ustedes, hermanos. Y les saludo a su hermano Luis Alcalá. Estaremos con ustedes en algún momento, en otro momento, cuando Dios me inquiete a traer una palabra, y voy a seguir transmitiendo en vivo para la gloria de Dios. No importa quizás a los que estén de repente viendo 1, 2 o 3, 4 o 5 o 10 o 100 personas, no importa. Lo importante es que esta predicación yo ya cumplí con entregarlo de parte del Señor para que Dios sea glorificado. Amén. Y sé que así mismo lo ven muchas personas, así que yo también deseo a las personas que están viendo que Dios les bendiga, que Dios les guarde, Dios bendiga su hogar.